Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Damos gracias a Campus TV, a la Universidad de San Pedro Sula, a su Escuela de Negocios DUCS, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y sobre todo damos gracias al Creador por permitirnos estar aquí. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las decisiones financieras en tiempos de crisis. En esta primera parte de webinar que la Escuela de Negocios de la Universidad Privada nos permite avanzar y poder compartir con ustedes. El contenido que estaremos viendo el día de hoy es el contexto actual, el capital de trabajo, algunas decisiones que debemos de tomar, conclusiones y daremos un espacio para las preguntas. En el contexto actual, vimos una crisis sanitaria donde millones están infectados a nivel mundial y en Honduras ya superamos los 11,000 casos. Una economía en recesión donde la industria textil refleja una caída del 12%, un sector construcción que refleja también una disminución del 8%, caídas en el consumo, volatilidad desde el punto de vista legal, clientes, proveedores, duración de la situación es indeterminada, lo que nos crea una etapa de incertidumbre. Es como atravesar un desierto. En medio de la soledad, en medio de una situación que, como ya comentábamos, nos llena de incertidumbre. Pero en medio de todo esto, vemos que hay liquidez. En el mercado hay liquidez. El sector financiero hondureño es uno de los más robustos en la región. La pregunta es, ¿en nuestra empresa hay liquidez? La podemos encontrar desde dos puntos de vista, o desde dos opciones. Una es desde la parte externa y otra desde la parte interna. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, debemos buscar la liquidez a lo interno de la empresa. En específico, nos referimos a la gestión de cuentas de capital de trabajo operativo, que tiene que ver con cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar. Cuando hablamos de cuentas por cobrar, son los derechos que se derivan por las ventas que hemos realizado al crédito a nuestros clientes. Entonces, esto lo ubicamos más que todo en la parte del circulante, si quisiéramos ver el balance general. Los inventarios es el conjunto de productos de mercadería que tenemos a la venta y esperamos transformarlo ya sea en ventas de contado o ventas al crédito. Y las cuentas por pagar son las deudas que tiene la empresa por la adquisición de estos inventarios. Todos ellos de un corto plazo. Entonces, de ahí la importancia de su gestión. Debemos de buscar la liquidez en el buen uso de estos recursos. ¿Y cómo lo hacemos? Bien. Primero debemos de entender que las cuentas por cobrar dependen de ciertos factores y uno de ellos es su ciclo. Este ciclo son las cuentas, los días que tardamos en cobrar esas cuentas comerciales. Es a lo que le llamamos días de cuentas por cobrar. Es importante que tengamos claro cuánto nos estamos tardando en recuperar esas cuentas. En función de eso, determinaremos también cuánto nos estamos tardando en recuperar los inventarios. ¿Somos ágiles? ¿Somos rápidos en la recuperación de esos dos activos, las cuentas por cobrar y de los inventarios? ¿Estamos realizando una buena gestión? ¿Somos eficientes? Otro punto importante es los días a proveedores comerciales. ¿Cuántos días nos estamos tardando para pagarle a un proveedor comercial? ¿Cuál fue la negociación que hicimos con los proveedores para poder pagar el inventario que hemos adquirido para convertirlo en una venta de contado o una venta al crédito que se transforma, o como nosotros la conocemos, cuentas por cobrar comerciales? Esto es importante porque eso nos define lo que técnicamente se llama ciclo de caja, y esto está dado en días.
Más adelante veremos cómo esta simple suma y resta nos dice qué tan importante es ese ciclo de caja. Al mismo tiempo, debemos de tener claro que esto no solo es de días, no solo es de ver cuántos días nos vamos a tardar, sino también que esto se traduce en dinero, esto se traduce en necesidades. Cuánto tengo en cuentas por cobrar y cuánto tiempo me tardo en recuperar esas cuentas por cobrar. Eso me está diciendo que tengo inmovilizado ciertos recursos ahí en las cuentas por cobrar. ¿Y qué decir del inventario? El inventario también está inmovilizado y eso se traduce en un costo. Ese costo lo medimos en términos monetarios. Tenemos el auxilio de los proveedores en función de la negociación que hayamos realizado con ellos. Y eso nos da el capital de trabajo neto. No es que con esto estamos midiendo directamente la liquidez, pero en sí nos ayuda a determinar qué tan eficientes somos en el manejo de estos recursos. De ahí la importancia. Está bien, determinamos que la empresa puede cubrir sus obligaciones de corto plazo, hablando de una forma muy específica de las cuentas que intervienen directamente en el capital de trabajo. Y esto está bien desde un punto de vista teórico, ¿verdad? Para una empresa en marcha, de repente, no sea literalmente esta la forma. Sin embargo, es un buen punto de partida para determinar qué tan eficientes somos en la gestión de estos activos y en la obtención de recursos. En este caso, efectivo. El ciclo de caja, como ya lo habíamos comentado, son los días de inventario. Esos días de inventario son los que el inventario está almacenado en nuestras bodegas, en nuestras salas de venta. Y lo vendemos ya sea al crédito o al contado, en este caso al crédito, ya que es una forma de comercializar los productos. Lo vendemos y tardamos 40 días. Eso quiere decir que estamos tardando 100 días en recuperar el dinero para la empresa. Entonces, eso es lo que se le llama ciclo de operación. Sin embargo, según hayamos negociado con los proveedores, tenemos un auxilio o un alivio. Para el ejemplo, es de 35 días. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para obtener un ciclo de caja, para saber cuál es el ciclo de caja de nuestra empresa, con cuánto tiempo tarda en generar efectivo, nos dice que la suma de los días de inventario y la suma de las cuentas por cobrar, menos los días de pago o los días que hemos negociado con el proveedor, nos tardamos 65 días y eso es lo que le llamamos ciclo de caja. Cuando hablamos de días, hablamos de ciclos. Entonces, en ese momento es cuando la empresa tiene menos efectivo y necesitamos de repente auxiliarnos con algunas líneas de crédito o hacer una mejor gestión. De ahí la importancia de conocer este ciclo que tiene nuestra empresa. Entonces, teniendo claro este concepto, debemos de tomar algunas decisiones para agilizar y obtener el efectivo que necesitamos. Uno de ellos es reducir el inventario. Y estamos abordando estas decisiones desde un punto de vista de una empresa comercial, una empresa que maneja inventarios. Igual puede ser una empresa de producción. Recuerde que el inventario es un activo de corto plazo donde se incluyen productos terminados, productos en procesos y materias primas. Si nos centramos en el producto terminado, que sería el recurso estratégico más importante en términos monetarios para una empresa, debemos de tener en cuenta que el inventario sería el inventario de productos terminados. Sería el activo más importante desde el punto de vista de la actividad principal de la empresa. Una empresa eminentemente comercial. Debemos de tener como meta reducirlo. Sin embargo, todos tienen esa meta. Lo que sucede es que en
tiempos de crisis hay que hacer algunos sacrificios. De repente tengamos que reducir el precio el cual nosotros habíamos pactado, o reducir algunos márgenes, reducir el crecimiento en función de tener un menor volumen de inventario, debido a que el inventario para las empresas comerciales también puede representar el costo de operación más alto de la empresa. Debemos de observar el costo, totalmente de acuerdo en eso. Sin embargo, aquí debemos de, en estos momentos, debemos de sacrificar el margen y el crecimiento. Entonces, de ahí la importancia. Pero dirán, bueno, pero es que si compro por volumen, tengo la oportunidad de tener un mejor precio por un lote que es económico. Sí, es verdad. Pero si nosotros estamos en un sector donde la crisis nos está afectando fuertemente, debemos de medir esta situación, porque también debemos de tener en cuenta que las ventas se han reducido, que algunos pedidos se nos van a caer. Entonces, debo de medir si en realidad un lote, un volumen muy grande, se me convierte en un lote económico en función de la enorme cantidad que estoy pidiendo. O debo de solicitar, o debo de comprar, o debo de adquirir un inventario de menor tamaño, aunque tenga que incurrir en un costo mayor. ¿Por qué? Porque primero debo de deshacerme del inventario que tengo en existencia. Y si para eso debo sacrificar margen, debo de hacerlo. En este momento lo que necesito es que entre efectivo a mi empresa. Esa es la prioridad. Salvo que existan algunas opciones que usted haya negociado con el proveedor, de ahí la importancia de tener aliados estratégicos, como son los proveedores, donde usted pueda tener inventarios en consignación, donde usted pueda tener algún costo diferenciado. Esas son las negociaciones que usted tiene que hacer. Buscar una ventaja competitiva, hacer buen uso de los recursos, una buena administración, y definitivamente a veces es duro decir, no, pero es que a mí este inventario me ha costado. Independientemente de eso, si el inventario ya lleva muchos días, es mejor, incluso a veces antes de la crisis ya teníamos estos problemas, y creo que lo mejor es entrar en un proceso de un alto descuento, incentivos, un muy bajo precio, para poder rotar este inventario y seguir avanzando. Cuando hablamos de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, y hablamos de los días que le vamos a dar a un cliente o las condiciones que fijamos para un cliente, muchas veces creemos que los días de cuentas por cobrar deben de ser igual a los días de cuentas por pagar. ¿Por qué? Deben de mantenerse políticas diferenciadas. Los días de cuentas por cobrar, los días de cuentas por pagar se determinan en función de las ventajas competitivas que tenga mi empresa en el mercado. No pueden ser un espejo una de la otra. Un ejemplo de esto son las cadenas de supermercados. ¿Sí? Ellos, si usted se fija, cuando ingresa a un supermercado, usted compra con su tarjeta de crédito, al final se convierte en una venta de contado, o con efectivo, pero no pagan a sus proveedores de esa misma manera. Hay espacios de tiempo para poder pagarle al proveedor. ¿Pueden vender al crédito? Sí, sí pueden, pero no hace falta. ¿Por qué? Porque tienen el músculo operativo para hacerlo. Entonces, ese es un ejemplo de políticas diferenciadas. Claro, dependerá de los sectores donde usted se encuentre, pero definitivamente usted debe de tener menos plazos en cuentas por cobrar y un mayor plazo de cuentas por pagar. ¿Y cómo podemos lograr esto? Como ya lo habíamos dicho, a partir de la negociación que podamos tener, ¿verdad? Una buena negociación, explotar esas ventajas competitivas que tiene la empresa. Si la empresa funciona, si la empresa está en el mercado, es porque es aceptable lo que nosotros estamos haciendo.
Sin embargo, lo que necesitamos en algún momento es ser un poco más eficiente. Buscar alternativas para mejorar esta gestión de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Hay que hacer un esfuerzo de búsqueda, ¿verdad?, en lo que son los proveedores. A veces es difícil encontrarlos en nuestro medio, pero están ahí. Y en este momento hay mucha disposición. Hay muchas empresas que están en la actitud de querer cooperar, de querer apoyarnos y de querer ayudarnos, ¿verdad? Sin embargo, si no los encontramos aquí, las grandes empresas lo que hacen es buscarlos en el exterior. Hacen su negociación y encuentran alternativas, ya sea vía precio o vía días de pago, vía días de crédito. Bien. En las cuentas por cobrar, buscamos, ¿verdad?, reducir los plazos. Pero no es por el simple hecho que yo quiera reducir un plazo que el cliente se va a motivar a hacerlo, porque también nosotros necesitamos de ellos. Debemos de premiar, debemos de dar algunos premios ante esta situación. Y uno es el pronto pago. Si damos una especie de descuento en las cuentas por cobrar, podemos motivar a que la liquidez entre de esta manera. De repente recibir pagos fraccionados. Y también decidir qué clientes puedo y debo de atender. Y esto tiene que ver mucho con aquellos clientes que me generen efectivo en primera instancia. De repente que me puedan generar volumen de compra y que me puedan generar rentabilidad. Cuando hablamos muchas veces de estos conceptos, todo esto, como bien decía, bueno, pero entonces de repente yo estaría perdiendo como empresa si empiezo a dar descuento por todo. No se trata de eso. Y no es que va a ser de una forma permanente. La crisis va a pasar. Esto, tarde o temprano, vamos a pasar, ¿verdad? La vamos a superar. Lo que necesitamos es sobrellevar esta situación. Y aquí hay que ser claros. El efectivo es rey, ¿verdad? Con el efectivo, con una correcta gestión del efectivo, podemos llevar a la empresa a un siguiente nivel. Podemos avanzar. El problema es que no tengamos ese efectivo. Ese sí es un problema. Y aquí también, en función de hacer buen uso de la negociación, necesitamos más plazos de las cuentas por pagar. Y cuando hablamos cuentas por pagar, si bien es cierto, nos enfocamos en lo que son los proveedores, también hay otro tipo de cuentas por pagar que tiene la empresa, que sea por servicios que hemos obtenido, que también son proveedores, y por algunas necesidades que tienen las empresas muy particulares. Pero en este momento nos estamos concentrando en los proveedores para una empresa eminentemente comercial, donde su giro principal es la compra y venta de productos. Y aquí hay que aclarar algo. El aplazar pagos, el pedir más plazo, no significa incumplir. ¿Sí? Esto sí debemos de tenerlo claro, porque debemos de manejar un buen récord crediticio ante nuestros acreedores. Entonces debemos de hacer una negociación y aplazar los pagos. Y en este momento, muchas empresas, por no decir todas, el 99%, están dispuestas a una negociación, incluyendo el sistema financiero. Están dispuestos a contribuir, ¿verdad? A apoyarle, hacer alguna diferencia para diferir algunos pagos. Sin embargo, nosotros también debemos de dar algunas garantías de que vamos a cumplir. Debemos de ser creíbles en lo que estamos haciendo para dar confianza al acreedor de que sus recursos, su dinero, será devuelto. También, como le comentaba, no necesariamente tienen que ser cuentas por pagar a proveedores. Pueden haber varios tipos de servicios que recibe la empresa
Y debemos de tener claro una situación, y es que debemos de revisar los pagos automáticos versus los pagos autorizados. No puede ser todo pago automático. Definitivamente en este momento hay que hacer una revisión y readecuar o reestructurar este término de que todos los pagos deben de ser automáticos. Definitivamente no. Todos los pagos deben de ser autorizados, salvo extremas excepciones. Pero en este momento es de revisar, de negociar y a veces hasta de cortar algunos pagos, porque eso nos genera a nosotros una salida de efectivo o una fuerte salida de efectivo, dependiendo de qué se trate estos pagos automáticos. Hay pagos que definitivamente ya la empresa no debe de estarlos realizando. También aquí tenemos algunas inversiones que de repente teníamos planeado hacer. No estoy diciendo que no se hagan, pero sí creo que es el momento de posponerlas. ¿Cuánto tiempo? Bueno, dependerá de la evolución que tenga nuestra empresa. Estas inversiones son del giro principal. Bueno, si nos ayudan a generar efectivo de forma en el corto plazo, de forma inmediata o de forma inmediata, de repente sí haya que hacer el análisis. Dependerá de la situación en la que nos encontremos, en el sector que operamos, el giro de nuestro negocio. ¿Son nuevas inversiones? Bueno, lo que le decía, habría que evaluar si en realidad son convenientes a nuestro negocio. Sin embargo, hay inversiones que querramos o no, hay que hacerlas. Y uno son, por ejemplo, en este momento, para superar esta crisis, son los equipos de bioseguridad. Definitivamente, ese tipo de inversiones, de repente sí tengamos que hacerlas. Pero vuelvo y le repito, esto pudiéramos auxiliarnos con algunos proveedores que nos dieran algunos plazos que pueden ser atractivos para nuestra empresa. Y aquí otro término que ya habíamos mencionado es que debemos de ser creíbles. Debemos de tener un plan de contingencias, un plan de continuidad de negocios, trabajar bajo un conjunto de medidas. Debemos de tener claro esto y que todos en la organización, todos en la parte financiera, las conozcamos y las llevemos a la práctica. Y tal vez se va a escuchar un poco duro esto. Si hemos estado pagando dividendos y nuestra empresa definitivamente ya no puede hacerlo, o le es difícil, no es que no pueda, de repente sí podemos, es algo que también debemos de posponer en alguna medida. Es algo que debemos de diferir. Entonces esas medidas son creíbles ante el acreedor, ese conjunto de medidas. Entonces debemos de guardar cierta congruencia con lo que estamos presentando, con lo que estamos haciendo y de repente con lo que solicitamos a nuestros proveedores. Esto es de tener una combinación de disciplina y agilidad. Algunos dirían disciplina y velocidad, ¿verdad? De adaptarnos a estos cambios, a esta nueva realidad, a estas nuevas condiciones que nos afectan a todos. Esto puede ser una ventaja o una desventaja. Recuerde que todos de alguna manera caminamos bajo un periodo de incertidumbre, porque hay muchas circunstancias que no conocemos. Hay muchos factores que no los tenemos claros. Entonces, debemos de mantener una disciplina. Definitivamente aquí eso va a ser la diferencia. Y la rapidez con que nos adaptemos nos hará llevar a la empresa a los objetivos que nos hemos trazado. Si tenemos problemas con el efectivo al interno, debemos de buscarlo de manera externa. Ya habíamos hablado de ofrecer descuentos por pronto pago. De repente aquí también necesitemos deshacernos de algunos activos que no sean tan productivos para la empresa. Yo creo que es el momento. Es el momento de definitivamente comercializar algunos activos improductivos de la empresa y será aceptable porque nadie, o por lo menos un buen porcentaje de los que estamos en esto, vamos a discutir
de que se venda un determinado vehículo que ya no está en uso para la empresa, un determinado terreno, ¿verdad? ¿Por qué se hizo? Bueno, es un activo improductivo y en este momento no le sirve a la empresa y se ve de acuerdo a la gestión. Creemos que es una buena decisión por el momento en el que está la empresa. Entonces, puede ser sano hacerlo. Pero si no contamos con este tipo de recursos, tendremos que solicitar préstamos y no necesariamente tiene que ser a instituciones financieras. Obviamente es donde mayormente recurren las empresas, pero también pueden ser algunos inversionistas, algunos familiares que pudieran darnos cierta facilidad. Con esto hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque a veces las condiciones, si no son uniformes, si no son atractivas, si no son acordes a lo que el mercado ofrece, debemos de valorarlo. Sin embargo, como dice un amigo por aquí, el dinero más caro es el que no se tiene. Entonces dependerá de las condiciones en las que nos encontremos. Y otro que podemos hacer es dar nuestras cuentas por cobrar en factoraje. Sin embargo, esto también conlleva a un castigo a las cuentas por cobrar y, bueno, debemos de evaluar. Pero al menos tendremos la liquidez para poder avanzar con los compromisos más importantes que pudieran estar presionando a la empresa o pudiera estar presionando la operación de la empresa. Algunos créditos revolventes, de esto nos referimos más que todas las líneas de crédito que poseen las empresas, deben de estar habilitadas, deben estar al día con los bancos. Si tenemos más de un banco, debemos de tratar de tener a nuestros proveedores financieros al día con la información y con nuestras líneas de crédito renovadas. También el hacer un buen uso de la tarjeta de crédito. Si el proveedor nos permite hacer pagos con tarjeta de crédito, debemos de usarla definitivamente, porque si el proveedor nos da un plazo para pagarle, más el plazo que nos dan en la tarjeta de crédito, sin incurrir en gasto de intereses, puede ser muy beneficioso porque eso nos da un respiro en cuanto no tenemos que desembolsar de forma inmediata el efectivo que tal vez pudiéramos tener en caja y que nos ayude a subsistir en estos días. Entonces, de ahí la importancia del buen manejo de estos instrumentos financieros. Sin embargo, también es cierto que hay una enorme responsabilidad al interior de la empresa. Y aquí el contador juega un papel crucial definitivamente. Algunas empresas grandes pues tienen su gerente financiero y eso les ayuda mucho, pero si no tenemos un gerente financiero, tenemos al contador que puede hacer esa función. Obviamente el contador tiene muchas responsabilidades, pero aquí juega un papel trascendental en los registros contables que deben de estar al día, que debe estarnos informando semana a semana cómo está avanzando, cuál es el efectivo que estamos teniendo, cómo se está moviendo la operación de la empresa en forma monetaria. Las estadísticas, si tenemos un departamento de ingeniería, necesitamos tener esa información, ese manejo de estadísticas. ¿Por qué? Porque debemos de dar una respuesta rápida a las instituciones de crédito, debemos dar una respuesta rápida a nuestros acreedores. Y no solo por darles una respuesta a ellos, sino que darnos una respuesta a nosotros mismos. Debemos de conocer cómo se mueven los recursos en nuestra empresa, cuáles son las tendencias, qué está pasando en lo interno. No es posible que necesitemos renovar una línea de crédito y el 40% del tiempo se va en esperar a que la empresa pueda reunir esa información estadística. O respuestas como, no, eso no lo hacemos así, o no llevamos registro de eso. No debe de existir eso, definitivamente es algo que debemos de superar. Esto tenemos que manejarlo semana a semana. ¿Sí? Es importante todo este tipo de registros, pero bueno, la información en la empresa es abundante. La información de estadística también puede ser un volumen, una abundancia de datos. Y entonces, ¿en qué debemos de enfocarnos? Bueno, debemos de enfocarnos todo lo que lleve a la generación de caja, la gestión de tesorería. Ahí debemos de enfocarnos, porque en la medida que podamos obtener liquidez a través de las cuentas por cobrar, a través de los cobros,
que nosotros realicemos, podremos llevar efectivo a la caja y por ende podremos hacer los pagos para que nos puedan seguir suministrando, dando servicios. Los servicios y los activos o los inventarios que la empresa necesita para continuar su operación. Eso garantiza la operación de la empresa, al menos eso. O sea, obviamente no es solamente que necesitamos que la empresa opere, necesitamos que la empresa tenga un rendimiento, que la empresa tenga un crecimiento, pero en este momento no lo podemos hacer. Lo que necesitamos es garantizar la operación de la empresa. En función de eso, debemos de tener claro por qué nos estamos enfocando a esto. ¿Por qué? Bueno, porque los costos son seguros. Eso usted los va a tener siempre. Las ventas son algo que puede venir o no. Y definitivamente debemos de mantener escenarios conservadores en este momento. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, ajustar nuestro ciclo de caja. En función de ese ciclo de caja, yo debo de conocerlo muy bien, porque en función de eso voy a pagar a mis proveedores. Si no conozco mi ciclo de caja, no podré definir políticas de pago a mis proveedores, o no tendré argumentos para realizar una negociación con ellos. Y aquí el flujo de cajas se convierte en la prioridad. Sí, pero es que a mí me gusta, me comentaba un amigo, pero es que a mí me gusta ver cómo crecen las ventas, cómo tengo ingresos, cómo el estado de resultados me presenta la utilidad. Sí, pero esos son registros que ya pasaron. Y en este momento lo que yo tengo que hacer son escenarios de flujo de caja, donde el flujo de caja toma el papel prioritario, toma el protagonismo para, en función de la información que me esté arrojando ese flujo de caja, en función de la información de mis escenarios, ya sean estos conservadores, optimistas o pesimistas, tomar decisiones. Ahí debemos de apuntar todos nuestros esfuerzos a la gestión, a los resultados, a lo que estamos obteniendo del flujo de caja. En realidad, ¿quiénes me van a pagar? ¿Y a quiénes les voy a pagar? En ese primer mes voy a obtener liquidez. En ese segundo mes la obtendré. ¿Cómo la voy a cubrir? ¿Con mis ahorros? ¿Con línea de crédito? ¿Voy a tener excedentes? ¿Voy a tener una necesidad? Entonces, el flujo de caja definitivamente es el estado financiero que debemos de tomar. Algunos ejemplos de industrias afectadas a lo interno, las acciones que han tomado. Bueno, aquí tenemos un restaurante. Se comenta mucho de que lo que han hecho es reducir la oferta de platos, bajar su inventario. Al reducir su oferta de platos, solo tienen los principales. Han implementado mucho el servicio express. Realizan muchas promociones y descuentos. Hay una reducción de horarios en atención. Igual, si hablamos del punto de vista de hoteles, han suspendido algunas inversiones, envían personal a vacaciones, hay un esquema de reducción de costos de personal, disminuyen los gastos de servicios externos, hacen promociones para fechas determinadas a futuro. Son promociones a futuro, ¿no? En este momento. Y en la industria, bueno, han reducido horarios de trabajo, envían personal a vacaciones, detienen muchas órdenes de compra, disminuyen gastos de servicios externos. Entonces, estas son algunas decisiones que han tomado estas empresas en función de la situación en la que se encuentran. Aquí tenemos un ejemplo de ahorros en un hotel. Tenían un presupuesto original donde ellos pronosticaban un gasto de $8,000, casi $9,000. Sin embargo, es una situación de presupuesto original y una situación post-COVID. Muy diferente, ¿verdad? Un planteamiento muy diferente donde vemos reducciones en los salarios de empleados en casi un 50%, porque, bueno, han permitido o han querido que la seguridad sea solo por la noche, los incentivos solo lo necesario, han contratado para la seguridad servicios de respuesta rápida, no tienen los mismos elementos o el mismo recurso humano. En la jardinería han reducido todo lo que se pudiera, en mantenimiento al 50%, han suspendido sus compras, y en lo que es reposición de enseres, pasan
de una habitación a otra lo que tienen, los inventarios de suministros que tienen, y lo bajan al mínimo, ¿verdad? Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo hacemos un presupuesto original y cómo lo hacemos en este momento de crisis. Aquí, si bien es cierto, necesitamos hacer algunas reducciones, debemos de tener en claro qué nos da el posicionamiento estratégico. Debemos mantener los elementos claves en nuestro modelo de negocios y no cortar por cortar, ¿verdad? Debemos de ser creativos, hacer benchmarking no solo con la competencia, sino con otras industrias. Tomar esas buenas prácticas de esas industrias. Si tenemos activos que por alguna razón nos dan unos costos fijos que no son susceptibles a ser reducidas, debemos de buscar cómo generar ingresos con ellas. Por ejemplo, pudiéramos arrendar cierta parte para almacenaje. Se está usando mucho la entrega a domicilio, ya muchas empresas lo han implementado, ese no es ninguna novedad. El transporte, pueden haber otras condiciones que nos favorezcan, ¿verdad?, en el uso de los activos que tenemos. Y aquí vienen algunas preguntas. ¿Esta situación es igual para todas las empresas? ¿Influye el tipo de industria? ¿El impacto es el mismo? Bueno, en este gráfico podemos ver que hay potenciales ganadores y perdedores. ¿Sí? Estamos nosotros en estas industrias. Se dice que la industria o el sector médico-farmacéutico, procesamiento de alimentos, cuidado de salud, personal, comunicaciones, internet, comercio electrónico, son potenciales ganadores. Si nosotros estamos en la parte roja de este sector, en estos sectores que están en rojo, debemos de buscar la forma de cómo proveer servicios y productos a estos que están en las partes azules y verdes. Y es que depende de las condiciones. En situaciones normales, la estrategia, el plan estratégico de la empresa es fundamental. Y lo medimos con los indicadores de objetivos. Cuando hay problemas de resultados, el presupuesto anual y el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias es preponderante, definitivamente. Pero en este momento no estamos en situaciones de resultados y mucho menos en una situación normal. Estamos en una situación de crisis donde la gestión de tesorería es trascendental y debemos de hacer una gestión, como ya lo habíamos dicho al inicio, en lo que es cobros y pagos. Nuestra atención se debe de centrar en la supervivencia. En conclusión, los criterios de liquidez deben de prevalecer en este 2020. Bueno, y quizás un poco más. Los criterios de liquidez deben de estar en el primer peldaño o en la cima de nuestros objetivos. La rentabilidad y el crecimiento tal vez tengan que esperar. Y con esto concluyo mi participación. Agradezco su tiempo y su atención. Vamos al espacio de preguntas con el doctor Alex Rodríguez. Excelente aporte, Máster Zelaya. En pocas palabras, usted nos está manifestando lo importante que es la liquidez y por eso hemos observado que muchas empresas se han cambiado a las ventas en línea. Usted ha observado cómo muchas empresas que antes no vendían de forma electrónica, muchas hoy están utilizando POS electrónicos, están usando las páginas electrónicas más que nunca. ¿Qué le parece? Totalmente de acuerdo, es una alternativa viable, esa es la dirección que debemos de tomar. Definitivamente muchas empresas comerciales lo han hecho, ya algunas han de alguna manera invertido sus inversiones, habían planteado hacer inversiones en activos fijos en cuanto a sucursales físicas, hoy lo hacen para obtener la facilidad del e-commerce o el comercio electrónico y ahí le están apuntando, ahí están apostando y me parece que ese es el camino. Va muy en consonancia en lo que usted mencionó, en que la liquidez es lo más importante en estos momentos de crisis, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. En la medida que las empresas puedan gestionar su liquidez, pueden sobrevivir. Y eso es lo que se busca.
obviamente influye mucho el sector en el que estamos. Se asume que las empresas que están en los sectores de cuidado de la salud, de la parte de producción de alimentos o transformación de productos alimenticios, pudieran estar en una mejor situación. Sin embargo, también habría que evaluar, ¿verdad?, la gestión que ellos hacen. Y sí, estamos de acuerdo de que algunas empresas no están en esa posición. Y por ende, la liquidez, la gestión de esos activos, capital de trabajo, pueden de alguna manera hacerla sobrellevar este proceso, hacerla sobrellevar esta etapa que estamos viviendo, ¿verdad?, sobre lo que es esta crisis sanitaria. Máster Zelaya, tengo una pregunta de parte de Ana Turcios. Ella menciona lo siguiente: ¿qué hacer con las deudas en tiempos de crisis económica y cómo podemos invertir en tiempos de crisis? Bien. Cuando hablamos de deuda, me imagino que es con el sistema financiero. De repente usted lo que tiene que hacer es acercarse a su acreedor. El sistema financiero está abierto a negociar, a hacer reestructuraciones. Pero como decíamos en la presentación, debemos de ser creíbles en cuanto a lo que estamos haciendo, cuáles son los planes que tenemos. Si estamos utilizando, no necesitamos de repente, si somos personas naturales, personas comerciantes individuales, grandes inversiones, en sistemas electrónicos. Simplemente el chat, ¿verdad? Las redes sociales, el Facebook. Nosotros debemos de gestionar nuestras ventas por esa vía, acercarnos a nuestros acreedores, acercarnos al sistema financiero, ¿verdad?, para que nos den más plazo. En función de ese plazo, en función de esas reestructuraciones, podemos tener más tiempo. Y como le decía, si podemos en ese tiempo generar ingresos, podemos salir avante de esta crisis. Esta crisis va a pasar, no va a ser, o sea, va a llevar su tiempo. Será todo menos fácil, pero va a pasar. Ok, Máster Zelaya, tenemos otra interrogante de Dina, donde hace la consulta de tiempos de crisis. ¿Qué estrategias podemos tomar en cuenta para tomar decisiones que nos beneficien en las empresas? Bien, esto está orientado a una gestión, principalmente, dependerá del sector, pero principalmente está en la gestión de tesorería, ¿verdad? Entonces debemos de determinar qué podemos negociar y qué no. Uno, si hablamos en la gestión de cobros, de repente, como mencionaba, era premiar el pronto pago, hacer un descuento por pronto pago, aceptar pagos fraccionados. Y eso es entendible, porque hay momentos, como bien estamos en esta circunstancia, muchos de nuestros clientes no nos pagan porque no quieren, sino simplemente porque no tienen efectivo. ¿Sí? Entonces, también debemos de evaluar a qué clientes vamos a dar prioridad. Ya hablábamos de que los clientes que nos generen efectivo, que nos generen volumen de repente, en segunda instancia. Okay, perfecto, muy bien. Tengo otra pregunta que es un anónimo, pero me parece muy interesante la pregunta. Dice, estamos ahora en recesión global. ¿En qué nos podría afectar y cuánto duraría? Bien, definitivamente sí, la economía pasa por un proceso de recesión y la incertidumbre es que no tenemos un plazo. No podríamos decir va a durar determinado tiempo. Algunos expertos se atreven a decir que puede durar 18 a 24 meses. Sin embargo, es alentador escuchar esto, pero sin embargo, en sí no tenemos la certeza hasta que aparezca la vacuna, hasta que aparezca la cura para afrontar esta situación. Y les recuerdo que la situación no es del todo desfavorable para algunos sectores. No es que todos los sectores van a perder, van a haber, existen potenciales ganadores de esta crisis. No porque ellos lo hayan pedido, sino porque el sector en el que ellos se mueven los ha favorecido. Ahí podríamos hablar de los sectores de cuidado de la salud, como ya lo mencionaba, procesamientos de alimentos, equipo médico, comunicaciones, comercio electrónico,
Entonces serían, de alguna manera, con de repente de la gestión que ellos hacen, poder salir favorecidos. Importante, Master Celaya, incluso aquí en San Pedro Sula, una empresa que antes se dedicaba o se dedica a la venta de aparatos electrónicos, cambió su forma de negocio. Ahora es supermercado y está vendiendo por la parte de supermercado y está vendiendo en línea. O sea, como la parte de la liquidez lo tomaron muy claro y están teniendo la resiliencia de este momento de pandemia, ¿verdad? O sea, cómo transformar el negocio a hacerlo más resiliente para obtener más liquidez. Totalmente de acuerdo. He visto también algunas casas comerciales donde existe la venta de productos para el hogar o de artículos para el hogar, donde se vende mucho la motocicleta e insumos de motocicleta. Entonces, ¿cómo ellos han entendido de que estos medios de transporte, la entrega a domicilio, es una ruta a seguir? Y eso, de alguna manera, les ha aliviado su carga operativa. Y le están dando mucho énfasis a eso y con buenos resultados. No es el hecho de que simplemente se generó un ingreso, sino que hay buenos resultados. En medio de una crisis, existen muchas instituciones, hablamos de que el sector educativo está siendo afectado, fuertemente afectado. Sin embargo, hay muchas instituciones que han entendido cuál es el viraje que hay que hacer aquí, cuáles son los cambios, a qué le tienen que apuntar. Y hemos visto que lejos de haber una disminución en sus matrículas, lejos de haber una disminución en sus estudiantes, se mantienen y van y salen avante en esto. Sus planes no se han detenido, sus procesos educativos tampoco, siguen abriendo clases, siguen abriendo maestrías, siguen abriendo cursos. Entonces, quiere decir que han determinado o han encontrado el camino para ir saliendo de esta crisis. Dice Albert Einstein, en medio de la crisis hay oportunidades. Totalmente de acuerdo. En medio de la crisis hay oportunidades. Y es interesante, definitivamente hay que ver esto como una crisis, como diría Winston Churchill, no hay que desperdiciar una buena crisis. De repente necesitemos hacer algunas alianzas con los sectores que han salido favorecidos por las condiciones que los rodean y sacar ventaja de eso. O como se dice normalmente, estábamos tan relajados que no lográbamos reinventarnos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, algunas prácticas van a permanecer, van a seguir ahí, algo otras volveremos a nuestra costumbre. Sin embargo, creo que esto hace más eficiente a las empresas cuando atraviesan estos procesos, las convierte, como bien decía usted, en más resilientes y definitivamente abre puertas donde creían que estaban cerradas. Y todo esto ha existido, todo esto del comercio electrónico, el servicio a domicilio, las redes sociales, siempre estuvo ahí. Sin embargo, hoy a estos activos, a estos recursos, les estamos dando un mejor uso, estamos siendo más eficientes en esta situación. Entonces, de ahí la importancia de ver las cosas de una forma global, con las oportunidades y de repente, ¿verdad?, los obstáculos que puedan traer. Ya, tengo una consulta de parte de Carlos Mejía. Él habla de qué opina con el plazo o periodo de gracia que están ofreciendo los bancos actualmente. Pone entre paréntesis, pero al final nosotros como usuarios somos los que terminamos pagando más intereses. Sí, puede ser. Sin embargo, cuando una institución financiera me da un periodo de gracia de determinado tiempo, debo de evaluarlo, porque de alguna manera también alivia mi flujo de efectivo. No es lo mismo pagar una cuota de 10.000 lempiras a pagar una cuota de 5.000. De repente, con la de 10.000 tenga que pagar a 5 años y con la de 5.000 tenga que pagar a 10 años. Voy a pagar más intereses, es cierto. Definitivamente sí, pero me da un alivio, me crea más recursos, de alguna manera tengo más recursos libres, porque, vuelvo y le repito, estoy pagando una cuota menor y al tener una cuota menor, tengo más libertad de recursos. Y en función de eso, el problema no es qué es lo que
que tenga que pagar más intereses. No es ese el problema. La situación es, ¿qué voy a hacer con esos recursos? ¿Cómo los voy a transformar? ¿Cómo los voy a multiplicar? ¿Sí? ¿Qué negocio voy a generar con la facilidad que me están ofreciendo de tener un periodo de gracia en el cual voy a pagar una cuota menor? Entonces, hacia eso tenemos que apuntarlo. Eso es lo que tenemos que evaluar. Importante lo que manifiesta, porque para cada situación en su momento, y el momento de hoy, que es lo que me necesito actualmente, y lo manifestaba usted en su charla sobre la liquidez, y si me dan la posibilidad de tener liquidez y poder ahorrar este dinero y tener un periodo de gracia, entonces significa que voy a tener ese ahorro hoy para después poderlo utilizar, pues. Totalmente de acuerdo, y como bien comentaban aquí, o bien comentábamos en nuestras clases, el dinero más caro es el que no se tiene. Con dinero en la empresa podemos cubrir las operaciones. Sin el efectivo dentro de la empresa es difícil, es difícil. Al final, si a usted le facilitan ciertos recursos y considera que ya no son necesarios, simplemente los paga, ¿verdad? El problema es no tener esa facilidad. Si el banco le ofrece a usted esa reestructuración, ese periodo de gracia, yo le aconsejaría que en función de la situación en la que nos encontramos, lo tome. Perfecto. Muchas gracias, Mr. Zelaya. Hay otra opinión de parte de Daniela Pacheco, donde menciona, ¿existe alguna relación del sistema financiero con el sistema productivo? Sí, definitivamente. Definitivamente, porque el sistema productivo se apalanca con los recursos que puede darle el sistema financiero. Entonces, un sistema... y es importante que nuestro sistema financiero sea robusto, que sea fuerte, como lo está en este momento, a pesar de la situación en la que estamos atravesando, porque ese apalancamiento, ese respaldo que da el sistema financiero al sistema productivo, hace fuerte también al sistema productivo de nuestro país. Tenemos una última pregunta de Mario Roberto Castellanos, donde menciona, en este escenario de post-COVID, ¿cuántos días de inventario es recomendable tener para luego golpear nuestro flujo de efectivo? Eso depende del sector en el que estemos trabajando, en el sector en el que nos encontremos. Sin embargo, sí debemos de trabajar en base a presupuestos. Cuántos clientes tengo, y en función de los clientes, en función de las ventas que tengo programadas, tener un programa de inventarios también, ¿sí? De ahí la importancia. La existencia del inventario debe de ser en función de las ventas que espero lograr. Ok, bueno, muchas gracias a toda la audiencia. Tuvimos bastante personas que están muy interesados en estos temas financieros, Master Zelaya, y creo que quedan con muchas dudas con respecto a qué puedo hacer, pero muchas de ellas, las que usted ha comentado, también están respondiéndose de forma simple, directa, y creo yo que ha dado bastante amplitud en decirnos que lo más importante en este momento de COVID es la liquidez. En este momento es tratar de no invertir en situaciones que no nos van a generar más negocio y ser creativos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, debemos de ser creativos en estos momentos. Es cuando la creatividad debe de salir con todo, ¿verdad? Y debemos de contribuir a eso. Y bueno, lo tenemos que hacer. En esta primera parte hemos hablado prácticamente de lo que es el corto plazo, de los activos más líquidos, de los activos circulantes. Ya le corresponderá en la otra serie de webinars donde participará de forma directa usted, doctor, y bueno, ampliaremos este tema para algunas dudas que hayan quedado. Entonces, sí, confirmo de que la liquidez debe de prevalecer, hay que hacer algunos sacrificios. Sin embargo, estos sacrificios son para mantener la operación de la empresa. Bueno, muchas gracias a todos la audiencia que tuvimos el día de hoy. Este webinar que tuvimos fue gracias a la cortesía de la Universidad de San Pedro y también a la maestría Dux School Business, que tiene como catedrático a Ronnie Zelaya impartiendo las clases, donde ustedes, si quisieran tener mayor conocimiento, ya saben, abocarse a la maestría de Dux, donde el máster Zelaya como catedrático les pueda dar mucha mayor explicación sobre estos temas de finanzas y temas de liquidez.
Agradecemos a todos la participación. Muchas gracias. Pasen buen día.